deseo nada más, Dios mío. Todo yo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi corazón. Ponemos todo en tus manos, bendito Dios. Ponemos nuestras necesidades, todo lo que tenemos, todo lo que hemos traído esta noche, Señor. Alimentanos de tu palabra, Señor. Que sea tú, Señor, que envíes tu Santo Espíritu, tu Espíritu de amor, Señor Jesús. Que puedas poner en nuestro corazón gozo, ganas de escucharte, Señor. Ganas de atenderte, Señor. Ganas de atenderte en nuestra vida, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Alabado seas, para ti todo el honor y toda la gloria, bendito Señor, por siempre, Señor Jesús. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Bendito sea tu santo nombre. Yo deseo nada más, Dios mío. Todo mi alma en tus manos, te la doy con todo el amor de mi Gracias, Señor.
Pues bien, quisiera empezar en esta noche animándote, por favor, a que le digas a quien está a tu izquierda, a tu derecha: tenemos necesidad de un padre. Díselo, por favor. Una vez más, díselo, por favor. En nuestro tiempo hay muchos hombres y mujeres, muchos hijos e hijas que han crecido sin una imagen sana de su padre. Muchos hombres y mujeres con poca confianza en sí mismos. Hombres y mujeres desconfiados e inseguros en su relación con los demás. Hombres y mujeres con problemas de conducta, problemas emocionales, constantes dudas e incertidumbres que le invaden. Hombres y mujeres que tienen la vida desordenada en todas las esferas, personal, económica. Hombres y mujeres con comportamientos compulsivos, impulsivos. Hombres y mujeres ansiosos, deprimidos. Hombres y mujeres con problemas de orden mental. Adultos dependientes en exceso. Hombres y mujeres que sienten un gran vacío en el interior. Hombres y mujeres que se sienten solos, desorientados, sin propósito, sin dirección, sin destino, sin saber de dónde vienen ni para dónde van. Todo esto porque les faltó papá. Estos hombres y mujeres tienen un gran problema de fondo, una imagen ausente de su padre. Como hemos estado desarrollando el día lunes y el día martes, que ahí en donde hay hijos rebeldes, hijos metidos en toda clase de problemas, siendo padres antes de tiempo, con problemas de adicciones, hijos con fracasos familiares, etcétera, a esos hijos les hizo mucha falta en su niñez su papá. De todo esto hay que sacar una reflexión. Todos necesitamos un padre, tanto hombres como mujeres. Un padre que nos ame, un padre que valide nuestros logros, un padre que nos proteja, un padre que nos perdone. Todos necesitamos un padre que crea en nosotros, un padre que nos dé firmeza a través de sus palabras y de sus acciones, un padre que lleve nuestra vida a un destino, un padre que nos haga sentir especiales, que influya poderosamente en nuestras vidas, un padre que nos motive a ser siempre una mejor persona. Y para aquellos que hemos sufrido y padecemos hoy en nuestra adultez las consecuencias de una ausencia parcial o una ausencia total de nuestro Padre, para nosotros está Dios. El día de ayer enseñábamos un texto, el Salmo capítulo 27, versículo 10, en donde el autor sagrado, inspirado por el Espíritu, dirá lo siguiente: si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. Porque nuestro Dios es el Dios para aquellos que no tienen padre. Dios es el Padre para los sin padre. En el Salmo 68, en el versículo 5 y 6, se le llama al Señor el Padre de los huérfanos. ¿Cómo se le llama a nuestro Dios? El Padre de los huérfanos y tutor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Dios da a los desvalidos el cobijo de una casa.
Pero para que estas palabras que estamos nosotros escuchando no se queden solo en palabras, sino que se vuelva para nosotros una experiencia que podamos vivir, nos hace falta sanar la imagen del Padre que tenemos. Por eso es muy importante que en el ejercicio que hemos dejado de poder elaborar una carta dirigida a nuestro Padre, ya sea que esté vivo o ya sea que esté muerto, acuérdate, Dios es un Dios de vivos, no de muertos, porque todas las personas estamos ante la presencia de Dios. Y esta carta va a ser significativa porque nos va a poder ayudar a través del ejercicio de la Escritura poder verbalizar nuestros sentimientos, poder expresar nuestros pensamientos, aquello que de pronto hemos sentido y pensado con respecto al ejercicio de la paternidad de nuestro propio Padre y que no se lo hemos dicho y que no se lo hemos expresado. Hace algún tiempo hablaba con una hermana, ella siempre se quejaba de la mamá, que la mamá la había rechazado en un momento de su vida y señalaba que la relación más difícil era con su madre porque entraba en constante conflicto con la mamá. Y un día le dije, hermana, las heridas más profundas nos la ha ocasionado el progenitor con quien mejor nos hemos llevado. Y es que para una mujer su padre viene a ser y a significar su primer amor. Para una mujer, su padre es una presencia muy significativa en su vida. Probablemente muchas mujeres aquí no saben que la elección de marido que van a hacer tiene que ver con ese padre que han tenido. Algunas van a repetir la misma condición que se vivió en el hogar. Algunas, si no se sanan, van a buscar en el esposo aquel cariño que el padre no le dio. Por eso hay mujeres muy insatisfechas con su matrimonio. Mujeres que le reclaman al marido el amor, el reconocimiento, la protección y el perdón que les tuvo que haber dado el papá. Y le dije a esta mujer, escríbele una carta a tu padre. Y ella me dice, no, yo no tengo nada que reclamarle a mi papá. Le dije, de todas maneras, hazlo. Y cuando comenzó a redactar la carta, comenzó a darse cuenta que el padre la había abandonado en varios momentos. Que cuando ella era pequeña, se preguntaba por qué papá no llegaba a la casa cada vez que se iba a tomar. Y no le decía nada a la madre, no avisaba a la familia. Ella recordó de que cada vez que lo abrazaba era sentir el olor a trago, el olor a alcohol. Y me decía, hermano, qué olor tan nauseabundo. Ella no recordaba eso, como tampoco muchas personas tienen conciencia tan clara de lo que les puede haber herido de pequeñas. Ella me decía, hermano, cuando comencé a hacer la carta, entendí lo siguiente: ¿por qué me casé con un hombre de carácter débil? ¿Por qué me casé con un hombre que tenía problemas de alcohol? Cuando yo estuve en mi primer embarazo, este hombre lo tenía que ir a buscar porque estaba tomando. Pero para ella el problema más grande y más grueso en su vida, ¿quién era? La mamá. La mamá. Para una niña, su padre es su héroe, y es por eso que es muy importante comprender que a veces nosotros entramos en procesos psicológicos de duelo. Cuando algo nos golpea en la vida, cuando algo nos duele mucho en la vida, se activan de manera inconsciente mecanismos de autodefensa para que a nivel emocional, a nivel psicológico, no nos destruyamos ni vengamos abajo. Y uno de esos primeros momentos que experimentamos dolor, comenzamos a vivir la etapa de la negación. De la negación vamos trascendiendo a la etapa de la ira,
a la etapa de la culpabilización, a la etapa de la depresión y a veces a la etapa de la aceptación, que es en donde se sanan las heridas. Por eso es muy importante que tú hagas esa carta para que puedas ver en tu interior quién ha sido tu padre para ti. No para juzgarlo, no para condenarlo, no para sentenciarlo, sino para que nosotros podamos tener conciencia de que lo que nos puede haber herido de nuestro Padre, que necesitamos hoy sanar. Porque así como te relacionas con tu Padre, así será también tu relación con Dios. Y esto es muy importante. Aquí comenzamos a explicar, porque hemos desarrollado 2 días, este tema de la herida paterna. Porque así como te relaciones con tu Padre, así también te relacionarás tú con Dios. Si piensas que tu padre ha sido un hombre distante, alguien con quien no se puede hablar, pregúntate, ¿acaso tú sentirás que Dios es cercano? ¿Acaso tú pensarás que Dios es un padre amoroso que escucha la oración de sus hijos? Si tu padre fue frío y duro contigo, ¿acaso tú no pensarás cada vez que te suceda una tragedia que Dios te está castigando? ¿Que Dios te está mandando una prueba? ¿Cuánta gente piensa eso? ¿Cuánta gente piensa eso? Si tu padre ha sido un padre de pronto ausente contigo, esa ausencia de tu padre se la vas a transferir a Dios. Se la vas a transferir a Dios. Va a haber un efecto psicológico de transferencia. Así como te relaciones con tu Padre, así te relacionarás tú con tu Dios. Y es por eso, para aquellos hermanos que están llevando el curso del misterio de la Santísima Trinidad conmigo en Miraflores, les decía de que a veces podemos nosotros habernos hecho un Dios a nuestra manera. A veces podemos nosotros creer un Dios que se ha ajustado a nuestros moldes psicológicos, que se ha ajustado a las experiencias de vida que hemos tenido en el hogar. Y no necesariamente ese es el Dios que nos ha revelado Jesucristo. No necesariamente ese es el Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y esto va a depender mucho de esa relación que tengas tú que sanar con tu papá. ¿Cuántas personas acá les cuesta orar? No levante la mano. ¿Cuántas personas acá les cuesta tener fe? ¿Cuántas personas acá dudan que cuando oran, Dios no solo les escucha, sino que Dios inmediatamente responde? ¿Cuántos tenemos dificultades en la experiencia de fe? Perseveramos a veces nos enfriamos y nos falta motivación. Entonces es muy importante esta experiencia humana con nuestros padres porque la tenemos que sanar. El Catecismo de la Iglesia Católica, recogiendo la enseñanza magisterial en el numeral 239, dice lo siguiente: el lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres. El lenguaje de la fe se sirve de la experiencia humana de los padres. ¿Cómo llama Jesucristo? En su relación íntima a Dios, ¿cómo lo llama? Padre. Ayer hablábamos, por ejemplo, de este episodio de la resurrección de Lázaro, en donde el Señor, antes de resucitar al muerto que llevaba 4 días en el sepulcro, levanta la mirada y lo primero que hace antes de pedir es lo siguiente: te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Es decir, Jesucristo tiene algo en su experiencia de oración que nosotros probablemente no tenemos.
la certeza de saberse escuchado por el Padre. ¿Cuántas veces tú tienes que repetir tu oración? ¿Y cuántas veces piensas, ¿habré orado bien? ¿Le habré pedido bien a Dios? Y Jesucristo, ¿cómo ora? Te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Tiene una certeza interior que proviene ¿de dónde? De saberse amado, escuchado por el Padre. ¿Por qué Jesucristo, pongamos otro pasaje, se sintió con una fuerza para enfrentar a Satanás en el desierto y cumplir su misión, predicar y curar a los enfermos? Porque cuando fue bautizado en el Jordán, ¿qué palabras escuchó? He aquí mi Hijo, el amado, en quien me complazco. El amor del Padre, la confirmación del amor que el Padre siente por él, lo impulsó a cumplir su misión. ¿Y por qué Jesucristo fue capaz de entregar su vida en la cruz? De enfrentar tal momento crucial en su ministerio. Porque en el monte Tabor, nuevamente Jesucristo escuchó esas palabras. He ahí mi Hijo, el amado, escuchadme. Es en ese sentido que el lenguaje de la fe se sirve de la experiencia humana de los padres. Un día mi hijo estaba trepando a un juego que era para niños mayores. Entonces mi hijo es un piojo chiquito, ¿no? Es chato mi hijo. Entonces le decía a mi hijo, cuando comenzó a trepar, mi hijo me decía, papá, es bien alto. Hijito, tú puedes hacerlo. Entonces había otra mamá con un niño de unos 7, 8 años. Mi hijo tenía en ese entonces 4. Entonces yo le digo a mi hijo, hijo, sube, tú puedes hacerlo. Yo voy a estar aquí contigo. Entonces la mamá le dijo a su hijo, hijo, no subas, te puedes caer y es peligroso. Entonces mi hijo escuchó a la mamá del otro niño, y el otro niño obviamente por las palabras de la madre, ¿qué crees que hizo? No subió. Porque la madre, ¿qué le comunicó? Entonces yo le dije, hijo, vamos, sube. Mi hijo comenzó a trepar, y yo obviamente estaba ahí chequeando, ¿no? Se me cae, se me desarma el niño. Le estaba chequeando si se caía. Entonces cuando llegó a la mitad le entró miedo. Papá, ya llegué hasta aquí, voy a bajar. Hijo, tienes que llegar a la meta es llegar hasta arriba. Te propusiste llegar hasta arriba. Vamos, hijo, tú puedes, hijito. Entonces las otras mamás estaban que miraban ahí, qué padre desnaturalizado, ¿cierto? Qué padre desnaturalizado, quiere que el hijo se rompa el cuello. Oye, mi hijo comenzó a hacerlo, pero conforme lo iba haciendo, yo le decía, vamos, hijo, tú puedes, hijo. ¿De dónde estaba él tomando confianza? ¿De él mismo? De su padre. ¿Y cuántos de nosotros a veces no escuchamos esas palabras detrás de nosotros, sino las palabras, eres un sinvergüenza, eres una sucia, no tiendes tu cama, eres un malcriado? ¿Cuántos de nosotros, nuestro padre nos decía eso? Que no eran palabras que nos alentaban, sino palabras que nos desmotivaban. Tú sabes, yo puse un negocio y no me fue bien. El segundo negocio que puse no me fue bien. Y mi padre me dijo, tú no sirves para ser líder. Tú vas a ser un segundón. Y hay padres así. Padres que no saben cómo asumir el fracaso de sus hijos. Porque el fracaso de los hijos es muchas veces el fracaso de los padres. Y es en ese sentido que un día una persona con sobrepeso, con obesidad mórbida, me dijo, hermano, comencé a hacer dieta el primer mes, comencé a hacer dieta el segundo mes, bajé como 8 kilos, pero al tercer mes se me repetía una voz en mi interior que me decía, tú eres gordo, siempre has sido gordo y vas a seguir siendo gordo. ¿La voz de quién crees que era? La de su papá. La de su papá. Entonces muchos de nosotros tenemos voces internas y esas voces internas provienen de tu papá o de tu mamá. Hoy día mi hijo no se portó bien, tuvo que ser corregido, no salió al patio de juegos.
hizo un llanto, un berrinche, se complicó la vida porque vio salir a su hermana y él no salió. Entonces, después de que lo corregí, después de que él entendió por qué se le corregía, él me dijo: papá, lo voy a hacer mejor, yo lo creo, hijo. Yo creo que sí, lo vas a hacer mejor. Porque una cosa es corregir y otra cosa es ahogar al niño. Y de pronto ese lenguaje de la fe toma forma de la experiencia humana de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros. Nuestros padres, va a decir este numeral del catecismo, en cierta manera representan a Dios para nosotros. En cierta manera representan a Dios para nosotros, y eso lo ha querido Dios. Porque en los 10 mandamientos, los 3 primeros mandamientos que tienen que ver con el culto, con la gloria y con la adoración que le debemos tributar a Dios, solamente después de la honra a Dios, Dios quiere que honremos ¿a quiénes? A nuestros padres. Único mandamiento con promesa. La experiencia de los padres humanos, que son a veces falibles, que se equivocan, pueden desfigurar, dice el catecismo, la imagen de la paternidad de Dios. Pueden desfigurar la imagen de la paternidad de Dios. Por eso la actitud de una persona hacia su padre será la misma actitud con la que esa persona se relacione con Dios. Hay personas que cuando hablamos de la Santísima Trinidad se relaciona muy bien con el Hijo, o se relaciona muy bien con el Espíritu Santo, y habla de Dios como Padre, pero no tiene clara la imagen de la paternidad de Dios. ¿Y cómo va a tener clara la imagen de la paternidad de Dios una mujer que vio a su padre sacándole la vuelta a su mamá? ¿Cómo va a tener una imagen sana de la paternidad de Dios una mujer que vio a su madre sufrir, que vio a su madre experimentar infidelidades? ¿Cómo va a tener una imagen sana? Por eso hay muchos hijos que tienen una relación distante con sus papás. Por ejemplo, no va a pedir que levante la mano. ¿Cuántos acá, cuando se sientan a conversar con su padre o con su madre, no lo soportan ni 15 minutos? Hay un montón, ¿eh? Que se sienten, inmediatamente comienza a hablar la mamá y ya te comienza a desesperar. Inmediatamente te comienza a hablar el papá y ya te comienza a desesperar. Y de pronto tu papá dijo algo que te activa algún recuerdo del pasado que te dolió y te sientes fastidiado con él. Incluso muchos hijos andan en una actitud vengativa con el padre. Yo conozco muchos casos de los hijos que cuando no soportan al papá, o el papá se vuelve lento en sus reacciones cognitivas, le gritan. ¿Y sabes qué significa eso? Te trato como me trataste. Y aunque no lo tengan de manera consciente, eso es un acto de venganza. Y es por eso que te preguntes cómo te has llevado con tu papá. ¿Ha sido de abrazarlo, de besarlo? ¿Tu papá te ha correspondido ese abrazo, ese beso? ¿Ha sido de agarrarlo de la mano? Por ejemplo, hoy día en la mañana, cuando estaba desayunando con mis hijos, mi hijita me agarró la mano. Entonces ella, muchas veces cuando desayunamos, como yo desayuno al lado de ella, dándole a comer a ella, a veces también al Piojo, ¿no? Me pongo en medio de los dos, ¿no? Para ahí, oye, toma tu desayuno, oye, come esto, oye, come el otro, ¿no? Entonces mi hijita me agarra la mano. Entonces me hace así. Y quiere con ese gesto que le agarre la mano. ¿Hemos tenido esos gestos con nuestros padres? ¿Nos hemos sentido nosotros cercanos a su corazón? Entonces hay algunos, escucha bien esto que es muy importante, que solo se relacionan con Dios a través de una relación mercantilística. ¿Qué significa esto? A veces buscamos a nuestro padre simplemente para que nos dé plata. A veces la relación con papá solamente es eso, una relación que se basa solo en el tema económico, no en el cariño, no en el respeto, no en el amor.
sino una relación que se basa solo en la necesidad. ¿Cuántos hijos buscan al papá más que a la mamá? Dicen, papá, tengo deudas. Papá, no tengo para esto. Papá, no tengo para aquello. Papá, no tengo para otro. Y solo así se relacionan con Dios. Buscan a Dios solo para pedir algo. Hacen novenas, octavas, séptimas, lo que fuera, para pedirle algo a Dios. Hacen peregrinaciones, ofrecen sacrificios, penitencias. ¿Para qué? Para que Dios cumpla con la petición nuestra. Y pensamos que con Dios solamente nos relacionamos a ese nivel. Por eso ven a Dios como alguien a quien hay que pedirle solamente cosas, pero no como alguien a quien hay que adorar. No como alguien con quien debemos aprender a relacionarnos, sino solo como alguien a quien tenemos que pedirle algo. Entonces, si no puedes honrar a tu padre, escucha bien esto, si no puedes honrar a tu padre a quien ves, ¿cómo vas a honrar a Dios a quien no ves? Muy importante sanar esta relación. Repite conmigo, necesito un padre. Una vez más, necesito un padre. Y ese Padre que todos necesitamos es el que Jesús viene a revelarnos. En Mateo capítulo 11, en el versículo 27, dice Jesucristo, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo. Escucha lo que dice respecto al Padre. Nadie conoce bien al Padre sino ¿quién? El Hijo. El Hijo. Y dice la Escritura, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, ese conocimiento de quién es Dios como Padre nuestro, dice nuestro Salvador Jesucristo, que Él se lo da a conocer, no a todos, dice, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si tú estás viviendo este taller, es porque hay un propósito de parte de Dios, de que lo conozcas como Padre suyo. Amén. En el Antiguo Testamento apenas unas 15 veces hay una referencia de Dios como Padre nuestro. Pero en el Nuevo Testamento, escúchalo bien, hay la cifra abismal de 245 referencias bíblicas. Y la palabra Padre aparece 176 veces en los 4 evangelios. 42 veces en el Evangelio de Mateo, 4 veces en el Evangelio de Marcos, 15 veces en el Evangelio de Lucas y 115 veces en el Evangelio según San Juan. Solamente en el texto que hemos leído, este elogión que hemos leído en el comienzo de esta reflexión, la palabra Padre aparece 10 veces en solo 18 versículos. ¿Qué crees que significa este dato estadístico? Esta referencia cuantitativa es valiosa porque nos muestra la importancia en la enseñanza de Jesús, la importancia en la predicación de Jesús sobre la revelación de Dios como Padre nuestro. El corazón de lo que enseña Jesucristo, en el corazón de la enseñanza de Jesús está la revelación de la paternidad de Dios. Amén. Amén. Y esto tiene un propósito, escúchalo bien. Dios quiere entrar en una relación filial con cada uno de nosotros. Dios quiere entrar en una relación de padre a hijos con cada uno de nosotros. Y todo esto se da cuando nosotros aceptamos la persona de Jesucristo, cuando lo aceptamos a Él como Señor, cuando lo aceptamos a Él como Salvador. Es en ese momento, es en ese instante que
se asume sobre nosotros esta paternidad. En Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice: todos los que recibieron a Jesús, les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, esto que estamos diciendo, hermanos, no es poca cosa. Es muy importante y completamente trascendental. Dios quiere relacionarse contigo a este nivel, al nivel de un padre con su hijo. Y te voy a explicar la diferencia, porque yo lo he vivido en mi carne, ¿no? Yo por muchos años me he sentido soldado del Señor, soldado de Cristo, hasta que hubo una experiencia en mi vida a través de la cual el Señor me ayudó a experimentar, a pasar a ser hijo más que siervo. Y te cuento una historia más o menos para que lo entiendas. Un día un misionero se va a evangelizar a unas zonas y quiere pedir el apoyo económico del rey de la región. Entonces era bien difícil sacar cita con el rey. Finalmente el misionero lo consigue. Llega el día de la reunión, el misionero había preparado su presentación, el discurso que iba a dar, lo que le iba a decir al rey, y en ese momento tocan las trompetas, se abren las puertas, ingresa el rey, el misionero se para, estaba medio nervioso, se sienta el rey y le dice al misionero: exponga cuál es su petición. Entonces el misionero comienza a hablarle, comienza a exponerle, a decirle: necesitamos su apoyo económico para hacer esta obra misionera, para hacer esto, esto y esto. Y en ese momento irrumpe en la habitación el hijo menor del rey llorando porque se había roto su juguete. En ese momento el rey detiene al misionero y le dice: espérese un momentito, voy a atender a mi hijo. Ahorita vuelvo. Agarró de la mano a su hijo, salió de la habitación, se demoró un momento y volvió a entrar y le dijo al rey, al misionero: prosiga con su discurso. El misionero terminó de decir lo que tenía que decir, pero aprendió una gran lección de esa entrevista. Y una cosa es presentarse ante Dios como un siervo y una cosa es presentarse ante Dios como un hijo. ¿Tú cómo te presentas ante Dios? Y esa experiencia que a través de esta historia te cuento, es una experiencia bíblica. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje del hijo pródigo? ¿Cuántos hijos tiene el padre? Y los hijos, oh coincidencia, ambos están fuera de casa. Uno viviendo como quería. Y el otro en los asuntos del padre. Enfócate en el segundo hijo. Cuando regresa a la casa, el padre esperaba que él llegara. Y de pronto siente envidia por su hermano, porque su hermano pudo experimentar la paternidad de ese hombre. Ese hijo que cuando regresó, después de haber gastado toda la fortuna, dijo: padre, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. ¿Y qué hizo inmediatamente el padre? Tráete el anillo. Y eso le dolió al hermano mayor, que a pesar de que había vivido en la desobediencia al padre, el padre le devuelve la dignidad de hijo. Y el hijo mayor, que estaba en los asuntos del padre, ¿qué es lo que se queja? A mí ni un cabrito me has dado para celebrar. ¿Y qué le dice el padre? Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero lamentablemente ese hijo mayor no sentía confianza. Y así pueden vivir muchos, sirviendo en la iglesia, viendo a Dios cómo transforma la vida de otros y preguntándose por dentro: ¿y por qué no transforma la mía? Viendo a Dios cómo hace un milagro en la familia de allá, en la familia del otro, cómo Dios toca el matrimonio de aquel, al hermano de tal, y de pronto tú: ¿y por qué mis oraciones no son escuchadas? Si yo estoy sirviendo,
si yo vengo a misa, si yo hago. Y puede ser que a lo mejor te estás presentando ante Dios como un siervo y no como un hijo. Entonces, esto que estamos señalando es importantísimo. Dios quiere entrar en una relación filial contigo. Quiere entrar en una relación filial contigo. Por eso, la obra que trae Jesucristo, nuestro Salvador, implica un cambio radical en el rol de Dios como Padre. Dios pasa sustancialmente de ser como un padre a ser efectivamente el Padre nuestro. Y te voy a explicar la diferencia. No es lo mismo ser como un padre y ser padre de alguien. Y te explico la diferencia. Un día una señora me comentó que ella se casó con un hombre ya teniendo dos hijos. Y ya una vez casada con este hombre, tuvieron un hijo del mismo matrimonio. Entonces ella un día me dijo, hermano, yo siento que mi marido hace diferencias, que al hijo que hemos tenido en el matrimonio lo trata de una manera completamente distinta como trata a mis otros hijos. Para mí los tres son mis hijos, pero para mi marido, él siente como hijo suyo al que yo parí, pero a mis otros hijos no, porque solamente los corrige, solamente los critica, solamente señala sus defectos, mas no les demuestra amor. Ahí está la inmensa diferencia de ser alguien como un padre a que efectivamente sea un padre. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Entonces, en esto, ¿qué estamos mostrando? Que cuando alguien es como un padre, no está involucrado en la crianza. Hay una diferencia entre el término involucrarse y el término comprometerse. Y te pongo la diferencia con un ejemplo. Imaginémonos pues que el chancho y la gallina decidieron poner un restaurante. Entonces, la gallina le dijo al chancho, pues bien, yo voy a poner los huevos, ¿tú qué vas a poner? Pues bien, yo voy a poner el tocino. ¿Quién está comprometido y quién está involucrado? ¿Quién crees? La gallina está comprometida. Está poniendo los huevos, pero no está poniendo su vida. ¿Y quién sí pone su vida en esa comida? El chancho. Pues bien, hay personas que pueden estar comprometidas, pero hay otros que están involucrados. Hay una distancia entre estar involucrado y comprometido con la vida de alguien. Yo como misionero estoy comprometido con el Evangelio. Ayudo a todos los que pueda, pero yo tengo límites. Soy un padre de familia. Entonces, si mi hijo está pasando una necesidad, está atravesando por un problema, ¿qué crees que tengo que suspender? Las misiones. Porque ¿quién es la prioridad? Mi hijo. ¿Quién es la prioridad? Mi mujer. Ellos son la prioridad, son mi vocación. Un día una mujer se molestó conmigo porque me decía, hermano, yo quisiera que por favor nos dé una charla, yo quisiera que, hermanita, perdóname, no puedo, pero justo en estos días que va a ser cumpleaños de mi hijo, con mi esposa hemos programado hacer algunas actividades, vamos a ir a comprar. Hermano, pero es gente que lo necesita. Sí, pero mi hijo también me necesita. Hermano, pero Jesucristo no contestaría de esa forma. Jesucristo por eso no tuvo hijos. Por eso fue un sacerdote. Por eso los sacerdotes no se casan. Pero yo tengo la responsabilidad de ser un buen padre para ese niño. Yo tengo la responsabilidad de ser un buen marido para esa mujer. Y en la iglesia tú vas a encontrar que hay gente que va a descuidar su paternidad, su vocación conyugal por atender a otro grupo de personas, y no es lo correcto. Por eso yo estoy involucrado en la crianza de mis hijos. Involucrado. Este viernes tengo reunión con la tutora de mi hijo. ¿Cuántas veces mi padre no fue a esas reuniones? Cuando mi hijo hace una actuación
yo voy y estoy ahí. Digo, Pichilina, acá estoy, le digo. Entonces, ¿cuántas veces mi padre nunca fue a mis actuaciones? Nunca vio lo que hice. Yo tengo una experiencia incluso muy dolorosa al respecto, porque ya a los 11 años tenía varios problemas y en una actuación que hubo en el colegio no fue mi padre ni mi madre, y sí fueron los papás de mis amigos. 11 años de edad. Yo veía cómo jugaban con sus papás, veía eso, y como yo no tenía a nadie, me encerré en el baño y me quedé toda la actuación en el baño. 11 años de edad. Después, en un momento de sanación interior que hizo el Señor, me sacó a la luz ese recuerdo. Y me mostró el Señor que cuando estaba encerrado en el baño con la luz apagada, habían 2 manos agarrándome de la espalda y sujetándome en la oscuridad. Y así se iba alimentando el odio, la venganza, la ira, el resentimiento. Entonces, esa es la diferencia. El padre comprometido está comprometido en pagar la luz, en pagar el agua, en pagar el colegio, en pagar el seguro médico. Y el padre involucrado no solamente está comprometido con ello, sino que está involucrado en lo que le está pasando en el corazón al hijo. Esa es la gran diferencia en ser como un padre y ser un padre. Entonces, hay padres que pueden ser proveedores, corregidores, castigadores, sancionadores, pero le comunican amor a sus hijos. Esta es la gran diferencia con Dios. Dios es un Dios tierno, un Dios que muestra amor, un Dios que da cariño, un Dios que llena el corazón de eso que nos faltó: amor, reconocimiento, protección y perdón. Cuando miro a mis hijos, les digo a ellos, ¿no? Antes que ustedes existieran, les digo a mis hijos, yo ya te había soñado, te había deseado en mi deseo de querer ser padre y te pedí a Dios. Esto yo le digo a mis hijos, yo te pedí a Dios. ¿Y esto qué significa? Que los he amado aún antes de tenerlos en mis brazos. Y si esta experiencia tan humana se da, dice la palabra de Dios a través de Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Es decir, desde que Dios es Dios, desde que uno solo de tus días existiera, Dios ya te amaba. Dios ya te amaba. Que así como cuando la mujer queda embarazada, los esposos preparan un ambiente en el hogar para criar al niño, compran la cunita, la cortinita, el detallito. Igual hizo Dios. ¿Qué fue lo último en crear Dios? Al hombre. Es decir, creó primero el cosmos, creó este planeta en el que vivimos, para que este sea el escenario en donde Dios manifieste el amor que siente por cada uno de nosotros los hombres. En este texto que hemos leído en el comienzo de esta pobre reflexión, Jesús nos enseña, atención a lo siguiente, no solo un modo distinto de cómo dirigirnos a Dios. Por ejemplo, ¿sabes cómo a veces tú te diriges a Dios? Tú te diriges a Dios así. Oh Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra, del firmamento, de todo lo visible y lo invisible. Dios que eres luz bendita por los siglos. Yo que soy un pobre gusanillo, me atrevo a acercarte a ti con mi indignación y no me atrevo a levantarte la mirada y te pido con humildad que me concedas esto. ¿Así no oras? ¿O no? Dime. Pues bien, hoy mi hija quería una galleta. ¿Qué hizo mi hija? Papá, quiero una galleta. Y le digo, hija, palabras mágicas. Por favor, ¿me das una galleta? Toma, hija.
¿Tú te imaginas a mi hija? ¡Oh, Padre omnipotente! De quien depende la economía del hogar. Tú, Padre, que me has cambiado el pañal desde pequeña. Tú, Padre, que me limpiabas el cordón umbilical. Yo me siento una pequeña criatura ante ti. ¿Tú crees que mi hija hablaría así por una galleta? Ya, esto que se ve tan gracioso, así Dios dice cuando tú oras, oye, ¿qué le pasó? Lo que pasa es que no entiendes que Dios es tu Padre. Escucha bien, cada vez que vayas a orar en estos días, empieza tu oración con este término, Padre. Empieza tu oración con este término. Entonces Jesucristo nos quiere enseñar un modo distinto de cómo debemos dirigirnos a Dios y nos enseña también un modo de cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Cuando nosotros nos dirijamos a Dios, nos va a decir Jesucristo, tenemos que verlo como el Padre nuestro. Jesús nos enseña que la manera de relacionarnos los cristianos con Dios debe ser completamente significativa de la manera como se relacionan todos los demás con Dios. Por ejemplo, en el texto que hemos leído, en el versículo 7 dice, y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. Presta atención. Los gentiles en la época de Jesús es el mundo grecorromano, que literalmente se divide en dos, romanos y griegos. ¿Cómo le llamaban los romanos y griegos a su Dios principal? Padre. El Dios principal de los romanos, Júpiter. El Dios principal de los griegos, Zeus. ¿Y en qué se diferencia de nosotros que Dios nos pide llamarle Padre? Ellos también le llaman Padre a su Dios principal. Y aquí viene la diferencia. Dice Jesucristo. Dice, y al orar, no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. ¿Cómo oran los gentiles? Se presentan ante la figura de Zeus, se presentan ante la figura, y así quieres te das con los nórdicos, de Odín, se presentan ante la figura de Júpiter, y como Júpiter no tiene oídos, como Zeus no ve y no pueden responder, le tienen que repetir su oración una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cuántos acá rezan como paganos? Que piensan que Dios no tiene oídos y se lo tienen que repetir tantas veces. La palabra de Dios en el Salmo 94, versículo 9 dice, ¿acaso el que hizo los oídos no va a oír? ¿Acaso el que creó nuestros ojos no nos va a ver? Entonces, ¿por qué ellos tienen que repetirle una vez y otra vez y otra vez? Porque su Dios no responde. Sus plegarias no son contestadas. Y como Dios no le responde, entonces tienen que hacer lo siguiente. Sacrificios humanos, cortes en su cuerpo, se laceran, ofrendas de fuego, etcétera. ¿Y por qué? Su Dios no les contesta. Entonces Jesucristo nos dice, así no ores. Así no te relaciones con Dios. Porque Dios es un padre que escucha. Pero imagínate un niño que dice, papá, quiero hablar contigo, y el papá está con el celular. ¿Cómo va a crecer ese niño cuando sea adulto? Papá no me oye. Y va a pensar igual. Yo les suelo decir cuando me ha tocado dar charlas para padres, que tu hijo no te tiene que andar repitiendo papá, 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 papá. Porque si tu hijo te lo está repitiendo es porque no estás dejando de hacer lo que para ti es importante para darle lo que para él es importante, que se llama atención. ¿Cómo son esa gente de adulta? A mí me toca mucho eso, ¿no? Cuando me voy a comer al restaurante con mis hermanos de movimiento, hay algunos que cuando te hablan te tocan, ¿no? Te hablan y te jalan el brazo. Oye, escúchame, te dicen. ¿Te ha pasado o no? Hay gente que te jala el brazo, estás tú hablando con alguien y te dice, oye, escúchame.
Y hay gente que en el fondo, cuando tienen esa actitud en el fondo, es lo penoso. No se han sentido escuchados. Porque para que tú le digas a alguien, escúchame, ¿qué crees que es? Hay una hermana que siempre a mí me dice, escúchame. Y yo le digo, hermana, siempre te escucho. Y cuando yo escucho a alguien, no solo presto el oído, sino que miro a la persona y le presto atención. Es más, para que la persona se sienta escuchada, cuando termine de decirme algo, yo le narro partes de lo que me ha dicho. Para que tenga la seguridad y así irla sanando de que le he escuchado. Entonces, los gentiles no se sentían escuchados. Y Jesucristo nos dice, ustedes no oren así. Dios no necesita, tu Padre no necesita que le repitas tanto las cosas. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero no lo necesita. No lo necesita, porque Él te escucha. Y luego va a decir Jesucristo en el versículo 5, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. En el lenguaje de Mateo, hipócritas son los fariseos, los religiosos de la época. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos de los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Entonces Jesucristo nos dice que no oremos como los paganos, pero también no oremos como los religiosos de su época. Y una forma en particular que estos judíos tenían de llamar a Dios era el término Ab. Escucha bien, Padre en hebreo es Ab, ¿no? El término aramaico que usa Jesucristo y del que va a hablar San Pablo es Abba. Es Abba. Y no es lo mismo decir Padre, que es muy solemne, a decir papá. Cuando Jesucristo ora, dice papá. Hay algunos que dicen papito mío. No, no dice eso Jesús. Ese término y esa expresión no está en el pensamiento judío, ¿ya? El judío dice papá, pero cuando es muy solemne, padre. Entonces, cuando los fariseos oran, ellos oran llamando a Dios Padre, pero no lo experimentan como un padre, como padre suyo, sino es como un padre. En el Salmo 103, en el versículo 13, en el Salmo 113, en el versículo 13 dice, como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es Yahvé con sus adeptos. Es decir, ¿cómo lo ven a Dios? Como un padre. Lo ven a Dios como un padre. Y este ver a Dios como un padre tiene un principio, que lo ven como un padre porque es más una visión de un Dios que tiene corrección. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Proverbios 3, versículo 12 dice, porque Yahvé reprende a quien ama como un padre a su hijo amado. Entonces Jesucristo también nos dice eso, no veas a Dios como un padre, sino que en verdad tienes que verlo como Padre nuestro. Y aquí viene el punto, yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú sabes que Dios es tu Padre, pero una cosa es saberlo aquí y otra es saberlo acá. Hay dos tipos de conocimiento en la vida espiritual, el conocimiento intelectivo, el conocimiento racional, el conocimiento sapiencial. Pero esa es una cosa. Hay otro tipo de conocimiento que es el que cambia la vida, el conocimiento espiritual, el conocimiento interior, lo que se llama también ciencia infusa. San Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice, yo conocí a Jesús de dos maneras. La primera, según la carne, según la razón. Y la segunda, porque se le reveló. Un conocimiento interior, conocimiento espiritual. Entonces tú puedes acá saber que Dios es Padre, pero mira tu relación. Mira tu relación con Dios. Puedes saber que Dios es Padre, pero te relacionas con Él ¿cómo? Como un hijo que se sabe amado, como un hijo que se sabe escuchado,
como un hijo que se sabe protegido, que se sabe valorado, como un hijo que puede acercarse a su padre y encontrar en él consuelo, o como un padre al que le tengo que tributar alabanza, como un padre al que tengo que hacer bien las cosas porque me puede castigar. Probablemente lo sabes aquí, pero no baja acá. ¿Y sabes en qué se nota? En tu ausencia de oración. Jesucristo desarrolla su relación con el Padre, escucha bien, en la oración. En la oración. ¿Por qué Jesús ora constantemente? Por el amor que siente con el Padre. Por ese amor. El amor lo mueve a orar. Claro, es que si mi Padre es amoroso, si mi Padre es tierno, si yo me siento bien al lado de mi Padre, ¿qué voy a querer? Estar siempre con Él. Pero si mi Padre es duro, si mi Padre siempre me critica, si cada vez que voy siempre me señala lo malo, si mi Padre es distante, es frío, yo voy a querer ir a verlo poco tiempo. Un día una pobre mujer estaba orando por un grupo de personas en un retiro y la mujer me dice, hermano, yo me siento triste porque mis hijos no me vienen a ver. Yo digo, ¿cómo habrá sido de dura esta mujer? Que sus hijos no extrañan su presencia. ¿Cuántos hijos acá no extrañamos la presencia de Dios? Yo hoy día estaba lavando los platos, ordenando un poco la cocina, y después me ponía a trabajar en algunas cosas. Y qué ganas de orar, hermano. Porque el alma extraña las manos de su Dios. Yo a veces, mi esposa se va a la misa en las mañanas, entonces yo me quedo trabajando en la oficina y le dejo la puerta abierta a mi hija para que pueda ingresar en cualquier momento. Y mi piojita está jugando en su habitación y luego viene en un rato y quiere que yo juegue con ella. Y papá y esto, y papá lo otro, y de cualquier cosa quiere que conversemos. Entonces yo otra vez la dejo en su cuarto, yo sigo haciendo mis cosas y otra vez vuelve. Porque cuando hay una buena relación entre un padre y un hijo, el hijo siempre quiere estar con el padre. ¿Me dejo entender? Entonces tú puedes tener esa idea de Dios como Padre acá, mas no ha bajado, y que baje de aquí y acá es a través de la oración. La oración hace que baje los conocimientos intelectivos y racionales, cognitivos, hace que bajen de la cabeza al alma. Por eso, la manera como Jesucristo se relaciona con el Padre es distinta, y nos dice Jesucristo lo siguiente. Primero, que no oren como los gentiles repitiendo tanto. Segundo, que no oren como los religiosos de su época que ven a Dios como un padre. Dice, no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. ¿Qué sabe tu Padre de ti? Fuerte, ¿qué sabe tu Padre de ti? Todo, hermano. Es decir, yo sé que se le está gastando el zapato a mi hija, sé cuántos calzones tiene, sé que esa casaca ya no le queda, sé cuándo es su cumpleaños y que tengo que pagar tal o cual cosa, pero ella no lo sabe. Ella como hija no sabe que yo todo lo tengo acá como papá. Como papá tengo una mirada más profunda que ella, para tratar de brindarle todo lo necesario que ella necesita para subsistir. ¿Qué dice Jesús? Tu Padre sabe lo que necesitas antes de pedírselo. La palabra no se ha formado en tus labios y ya Dios la conoce por entera. Tú le quieres decir a Dios algo y ya Dios lo sabe. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado que tengo hijos espirituales? Pues no. Entonces, los hijos espirituales, cuando tienen problemas, te llaman, ¿no? Como cualquier hijo. Entonces, hoy día me escribía una: hola hermanito, ¿cómo estás? Rogando a Dios que te encuentres muy bien. ¿Cómo van las cosas por casa? Y yo le escribí: ¿en qué problema te has metido? El Padre intuye, se adelanta, tiene una visión más profunda. ¿Y cuántas veces tú también te has acercado a tu padre? Papá, te quiero contar una cosa. ¿Qué ha pasado? Y ya te huelen, ya te sacan.
Entonces, cuando tú te acercas al Padre, ¿tú crees que el Padre no sabe que tú tienes necesidad afectiva? ¿Que tú estás enfermo? ¿Que tú tienes un problema en tu hogar? ¿Que tú tienes un problema con tus hijos? ¿Tú crees que no lo sabe? Y como lo sabe, aún así quiere que se lo digas para que desarrolles con Él una relación de confianza. Tú sabes, yo una herida que tenía por la ausencia paterna es que yo a veces no le pedía cosas a Dios porque tenía miedo de que si le pedía algo y no me lo concediera, me sintiera desanimado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? De que mejor no le pido porque no me lo da y si no me lo da me voy a sentir desilusionado. Entonces, Jesucristo, cuando Él ora, nos va a decir Marcos 14:36, cuando Cristo está en el huerto de Getsemaní, Jesucristo utiliza el término aramaico Abba. No la palabra Ab, sino el término Abba, que significa papá. Que significa papá. Un día sucedió que estaba yo en la oficina trabajando y mi hijo estaba en la habitación principal, ¿no? Son muros grandes, el departamento son muros de concreto, y escuché esta vocecilla de mi hijo que dijo papito. Y en medio del bullicio de lo que yo estaba trabajando, de la cosa que estaba haciendo, en medio de la bulla, pude reconocer esa vocecita, papito. Inmediatamente dejé mis cosas, me levanté y fui a ver a mi hijo y se trepó a mi cuello. Entonces, qué interesante esto. Un padre puede distinguir la voz de su hijo. Un padre es sensible a la voz de su hijo. Cuando el hijo lo llama, mi hijo me dice papá, mi hijo me dice viejo, porque yo a mi mamá le digo vieja. Entonces, mi hijo me llama como yo lo llamo a él, pichilín, él me dice pichilipón. Pero hay veces que cuando él quiere acercarse a mi corazón, me dice papito. Pues bien, ese término papá en los labios de Jesús, para nosotros sería como un papito. Solamente un niño pequeño llama así a su padre. Un hombre adulto no se piensa que llamaría así a su papá, lo llamaría padre. Y Jesús nos muestra que en la intimidad y en los momentos más difíciles, que era el huerto de Getsemaní, el momento más difícil, Jesucristo se dirige a Dios diciendo papá. Amén. Aquí Jesucristo entonces nos revela la intimidad en su relación y en su trato con Dios. Como dirá Juan 20:17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y mi Dios. Eso nos muestra que Jesucristo nos trae una novedad. La novedad de Cristo es que nuestro Dios es el Padre nuestro. Y Jesucristo, atención, quiere que cambie nuestro modo de ver a Dios, porque quiere que cambie la manera como nos relacionamos con Dios. El modo como Jesús se refiere y el modo como Jesús se relaciona con Dios es completamente novedoso. Por eso va a ser controversial. Jesucristo le critica mucho esto. Por ejemplo, en Juan 5:18 le critican de que la forma como Él se dirige a Dios como Padre suyo es como si Él se estuviera haciendo igual a Dios. Van a decir los fariseos. Por eso Jesucristo, vamos a encontrar que Él nos muestra las cualidades de este Padre nuestro. En Mateo 3:17 nos muestra que Dios nos ama. Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Y estas palabras de Dios son también para ti. Se complace Dios en tu vida, a pesar de que caigas, a pesar que te equivoques. Hoy día, como corregí a mi hijo, ¿no? Con mi esposa lo corregimos, mi hijo se puso a llorar y su hermanita se acercó y le dijo a su hermano: Jacob,
yo te amo aunque te hayas portado mal. Y le dijo, si papá y mamá te corrigen es porque te aman, aunque te portes mal. Entonces, qué importante es que entiendas que a pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, a pesar de lo que tú has hecho mal en la vida, Dios te dice, tú eres mi hijo el amado, en quien yo me complazco. A mí me ha tocado orar, un día me tocó en un retiro orar por varias madres solteras. Madres que criaban solas a hijos, madres con embarazos de jóvenes. Y en mi corazón sentía repetirles estas palabras. Dios te ama y se complace en ti, a pesar de tus luchas, de tus equivocaciones, porque tú has sacado adelante sola a ese hijo. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento nos hemos querido rendir? ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento hemos querido tirar la toalla? Y Dios nos alentaba de una u otra forma. Y es por eso que Dios se complace en ti. Porque otro en tu lugar, pasando por lo que tú pasas, se hubiera rendido. Tú no te has rendido. El Señor nos muestra otra cualidad del Padre. Mateo 6:8 dice, el Padre sabe lo que necesitan antes de pedírselo. El Padre sabe lo que necesitamos. Y aunque lo sepa, el Padre quiere que se lo pidamos. Amén. En Mateo 6:18 dice la Escritura que el Padre conoce al hombre en su corazón. El Padre conoce el interior de los hombres. En Mateo capítulo 7, en el versículo 11, dice lo siguiente: ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dé una culebra? O si le pide un pan, le dé una piedra. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en el cielo dará cosas buenas a todos los que se lo pidan? Escucha bien esto, Dios quiere que lo bueno te pase. Dios quiere que lo bueno te pase. ¿Sabes por qué? Porque el Padre es bueno, aunque nosotros seamos malos. El Padre es bueno, aunque nosotros nos equivoquemos. Y el Padre es siempre bueno. Dios es bueno todo el tiempo. En Lucas 6:36 nos dice que el Padre es misericordioso. Tiene entrañas de misericordia, es decir, Él no nos trata conforme nuestros pecados, conforme nuestros delitos, conforme nuestras equivocaciones. Él siente compasión por cada uno de nosotros y nos tiene paciencia. Amén. Amén. En Mateo 18:35 nos dice que el Padre nos perdona. La gran deuda que tenemos con Él. La exorbitante deuda que tenemos con Él. Y en Juan 3:16 nos dice que el Padre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. La razón por la que algunos piensan que Dios es castigador, que Dios es sancionador, que Dios es distante, que Dios no le oye, es porque seguro fue así la relación con sus padres. Por eso, escucha bien lo que te voy a decir ya, con esto termino. Escucha bien. En la actualidad vemos padres que no cumplen su función de papás. En la actualidad vemos padres, desgraciadamente, que las madres los tienen que demandar. ¿Por qué? Porque no pasan los alimentos. Porque no están siquiera comprometidos con las necesidades materiales de ese niño o de esa niña. Y hay madres que tienen que verse en la penosa tarea de demandarlos y háganlo. Y háganlo. No se le puede demandar al padre que ame al hijo. Eso es una desgracia. Pero sí se le puede demandar a que cumpla con esas necesidades. Se le puede y se le debe exigir. Con Dios sucede algo igual. Una especie de demanda, pero es a la inversa.
Dios quiere reclamar sus derechos como Padre sobre cada uno de nosotros. Dios quiere ejercer el derecho que Él tiene como Padre sobre cada uno de nosotros. Amén. 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 Hermano, Dios quiere encargarse de tu vida. Dios quiere encargarse de tus asuntos. Dios quiere encargarse de ti. Pero para eso hace falta que asumamos, no acá en la cabeza, sino en el corazón, que Dios es el Padre nuestro. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Y vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos, por favor. Y vamos a pedirle al Señor esta gracia de poder sentirnos hijos amados, de poder experimentar en nuestro corazón su inmenso amor. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. No hay nadie que te haya invocado, a quien tú hayas desamparado. No hay nadie que tu rostro buscó, a quien tu mano no auxilió. Dios no defrauda, Él nunca abandona, Él no se olvidará de ti. Dios no defrauda, Él nunca abandona,
Él no se olvidará de ti. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. A veces dudamos si es que Dios nos escucha. A veces tenemos dentro esa duda en el corazón. En esta noche Jesús nos dice que el Padre sabe lo que necesitamos aún antes de pedírselo. Que Padre que ame a su Hijo no está pendiente de sus necesidades. Que Padre que ame a su Hijo no procura darle todo lo necesario para su subsistencia. Pero aún así, como padres, podemos escuchar a nuestros hijos que quieren algo. Dios te escucha, hermano. No ores como un gentil. Dios conoce tu necesidad. Dios no defrauda, Él nunca abandona. Él no se olvidará de ti. Di conmigo. Dios no defrauda, Él nunca abandona. Él no se olvidará de ti. Vamos ahora a decirlo en primera persona. Dios no me defrauda, Él nunca me abandona, Él no se olvidará de mí. Dios no me defrauda, Él nunca me abandona, Él no se olvidará de mí. Dios no me defrauda, Él nunca me abandona, Él no se olvidará de mí. Última vez. Dios no me defrauda, Él nunca me abandona, Él no se olvidará de mí. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Proclámalo. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios quiere, hermano, que tú experimentes su amor. Dios quiere reclamar sobre nosotros su derecho a criarnos como hijos. Pero necesitamos nosotros quererlo. Necesitamos nosotros creerlo.
Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que extiendas tus manos santas, gloriosas y benditas sobre nosotros, para que podamos abrir nuestra inteligencia y comprender, no con la razón, sino en el Espíritu, que tú eres el Padre nuestro, que tú eres aquel que ha venido a sanar en nosotros la imagen de un Padre ausente, porque es a través de tu paternidad que nosotros nos sanamos, es a través de la aceptación de tu paternidad que nosotros somos transformados. Concédenos, Padre, la gracia de aprender a relacionarnos contigo como Jesús, que por la mediación de la Inmaculada se sane en nosotros la imagen de la paternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor, que es Dios Todopoderoso, haga resplandecer sobre ustedes su rostro en el día de la angustia, voltee hacia ustedes su mirada y que Él les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, el don de vivir con alegría. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Toma asiento, hermano, un momentito, por favor. Algunos avisos finales. Para aquellos hermanos que ya saben, nosotros como misioneros vendemos nuestro material para que así podamos evangelizar, cubrir nuestros gastos de misión e ir a otros lados a evangelizar. Aquí hay una charla muy importante sobre la confianza. Sé en quién he puesto mi confianza. Para aquellos que dudamos si somos escuchados por Dios, esta charla nos va a ayudar mucho. Otra charla muy importante, la importancia de aprender a escuchar. Lo valioso en un hijo es aprender a desarrollar la capacidad de escucha, porque es a través del consejo del Padre que Él nos guía hacia una vida buena. La importancia de aprender a escuchar. Para los hermanos que quieran ahondar sobre lo que es la herida del abandono, hay una charla que yo di en un curso sobre la curación de los recuerdos. El tema número 8 se llama La herida del abandono, para los que quieran trabajar hondamente en eso. Y la charlita del día de ayer, las heridas de la ausencia paterna, para que así puedas tener la colección de estos temitas y evangelices a otras personas. Amén. Hermano, mañana es en el templo la reunión. Mañana va a ser en la iglesia. Mañana vamos a tener, Dios mediante, la gracia de tener la exposición del Santísimo. Traes tu carta, la carta que has hecho a tu papá, y la vas a poner ahí a los pies del Santísimo. Vamos a orar por ustedes ante el Santísimo, al Señor, al corazón eucarístico de Jesús, le vamos a pedir por nuestra sanación. Entonces mañana es un día importante y el día viernes vamos a pedir también Espíritu Santo para ustedes. Entonces, hermano, mañana no venimos acá, sino que vamos de frente a la misa de 7 de la noche y nos quedamos ahí en la misma iglesia. Amén. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Hasta mañana, hermano. Muy buenas noches. Nos vemos. Chao, chao.